Ahí sí me escuchas, ¿cierto? Ah, sí, se oye muy bien. ¿Y usted nos oye? Pero le oigo bien, pero con los audífonos del computador en el celular no. ¿Usted nos oye a nosotros, Cristina? Sí, señor. Ah, bueno, le estaba preguntando qué le llamó la atención del personaje de Faraday. Pues digamos que es un ejemplo a seguir, porque no todo en la vida es fácil. Muchas personas han subido donde están es porque lo han guerrado, por decirlo así. Y digamos un ejemplo de que no todo lo que le gana, pues sea o no sea verdad, mejor descubrirlo por uno mismo. Muchas cosas lo ponen y uno pasa despercibido y a veces no lo que lo toman en, digamos, en este caso, libros. Entonces le ha pasado a muchos filósofos de que hacen las cosas por, digamos, mejorar la calidad de vida del ser humano. Hoy en día, por lo menos las comunicaciones, es mucho lo que inventan cada vez, son cosas pequeñas pero muy útiles para nuestras cotidianas y a veces el hecho de pronto no se realiza al momento, pero años después o décadas después se dan cuenta de que esas personas fueron muy inteligentes para hacer un invento tan pequeño pero muy útil. Entonces sí, fue interesante el Mm, libro que comparte compañero. listo, Cristina. Bien, muchas gracias. Correcto. Bien. Giver, Buenas noches, señor ¿cómo instructor. está? Buenas noches, Giver. Eh, entonces ahí, pues, Diver había cometido un pequeño error con lo de la fecha, ¿no? Al principio, ¿no? Que decía que había nacido en 1971. Sí, pues ahí, digamos, tuvo un error ahí de digitación. Pero pues ese error nos sirve para que ahora sí nos queda más claro y más presente. Ya es más difícil que se nos olvide que realmente él es de 1791, o sea, finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XVIII y comenzando el siglo XIX. Giver, entonces, no sé si usted de pronto tenga presente, eh, siendo esa la situación en Londres, en Inglaterra, digamos la época victoriana, y aquí en Colombia, ¿usted de pronto tiene alguna referencia de qué estaba ocurriendo mientras tanto en esas épocas? Victoria, alrededor de 1971, De 1791. 1700, 791. ¿sí? O sea, finalizando el siglo XVIII. Más o menos tiene alguna referencia de la historia, aquí en estas tierras que estaba ocurriendo, qué personas habían, en esas, Pues o en esas otras hay- fechas que él mencionaba, ¿no? Que 1820, que el otro señor falleció en 1830, etcétera. Más o menos como qué ocurría por acá. ¿Usted tiene presente eso, Giver? pues exactamente fechas de la conquista no recuerdo bien, pues sí me No, más o acuerdo menos, algo aproximado. de 1810, pues el grito de Ah, bueno. ciencia, sí, pues mientras allá estaban descubriendo por acá nos estaban independizando, nos estábamos independizando. Ah, bueno, bueno, sí. Listo, o sea que en sí no había Colombia, sino no, ¿cómo era? Nueva Granada, ¿no? Sí, estábamos Ya. todavía pertenecientes de Ecuador, Venezuela, pues éramos un solo, pues no recuerdo exactamente, pero la, la época granadina, sí. Ok.
En esa época aquí también habían algunos cuantos científicos, ¿no? No sé si usted de pronto recuerde alguno. Sí, pues en esto, inclusive hemos tocado hoy en clase esos, más que todo botánicos. Sí, por ejemplo, sí, aquí habiendo tanta selva, pues se prestaba para hacer investigaciones botánicas, correcto, correcto. Y no me acuerdo qué Sería era. Mutis, ¿no? O Sí, César más que Espino Mutis, por ejemplo. todo, pues según pues, el conocimiento que traían, pues ya conocían sobre navegación, cómo se ubicaban y todo eso Claro, correctamente. sí, sí, correcto. Ah, bueno, ¿y qué le llamó la atención de Faraday, Giver? Bueno, por fin me preguntó algo que sí. Bueno, pues me llamó mucho la atención y pues aquí hay como que un caso que genera controversia. Pues lo de la electrólisis y pues la ley que desarrolló él, ¿no? Descubrió, o sea, como que unió lo que es la corriente eléctrica con el magnetismo y casi que desarrolló el concepto de campo electromagnético. Sí, Eh, entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que es directamente proporcional a mayor flujo de corriente, el mayor es el campo magnético. sí, Y lo mismo, pues, que, que, que así como la corriente, como es. Sí, bueno, que a partir del magnetismo, el magnetismo genera corriente. Entonces, pues ahí va la pregunta que yo he visto por ahí varios videos, inclusive los censuran a cada rato, que es sobre la energía infinita. ah, muy buen comentario. Cuéntenos, sí, Eh, señor. sí, que mediante un mecanismo, inclusive he visto unos equipos ya bien sofisticados pues, por ahí, pero entonces vuelven y como que esos videos ellos mismos dicen que eso los censuran y los quitan, porque pues Ujú. a nadie le conviene que un generador, vi un video de un generador que sostiene una vivienda y pues según el desgaste de sus piezas puede durar 300 años generando energía infinita. Pero pues yo creo, de mi punto de vista, yo creería que sí, porque pues a partir del magnetismo solamente con ejercerle una fuerza, eh, digamos, electromotriz, ya se genera un movimiento continuo con los polos de los imanes y pues ellos empiezan a generar un flujo de corriente. Esa es corriente continua, creo. Bueno, listo. Entonces, muy apropiado su comentario, ¿sí? Entonces, eh, bueno, sí, sí me han compartido, me han preguntado acerca de esos videos, ¿sí? A ver si estamos hablando de lo mismo, que normalmente cogen como un imán, puede ser recto, puede ser redondo, y le enrollan un poco de cable y conectan un bombillo y el bombillo prende, ¿sí? Algo así. O en el caso suyo, que alimentan una vivienda completa, algo así, con un imán. He visto de toda clase. Ese es el más básico, ¿no? Que pegan varios imanes y ponen otros con los polos Ujú. opuestos. Entonces ellos se repelen. Entonces, solamente con darle un leve impulso, ya al haber el magnetismo, al estar funcionando todo, pues ya crea un movimiento, ¿no? Y ese movimiento pues genera electricidad. Prácticamente como uno coger un motorcito de esos de esos pequeñitos que traen, digamos, los radios o las unidades de CD, DVD, y pues con el dedo uno simplemente le da vueltas, uno le conecta un bombillito, ya sea LED o cualquiera, y uno solamente con girar, él genera electricidad. Sí, Entonces hacen correcto. algo así, pero entonces
que él sea independiente. Ahí es donde está ahí es donde está la trampita. Sí, lo que usted dice es cierto. Yo con movimiento puedo generar electricidad, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo era niño tenía un carrito como un carro, pero era como grandecito, como un Jeep de pilas, pero tenía luces. Y pues me acuerdo que una vez me causó mucha sorpresa de que yo estaba jugando con el carro que ya se le habían terminado las pilas, no tenía pilas instaladas, pero como yo lo correteaba, pues los bombillos empezaban a prender, ¿sí? Entonces, pero ahí es donde está es decir, un motor eléctrico, si usted lo trabaja a lo contrario, pues le funciona como generador, transforma el movimiento en electricidad. Eh, entonces, pero entonces la gran mayoría de estos videos sí los borran, pero no porque estén ocultando una tecnología secreta para las electrificadoras o que se les va a dañar el negocio, no. Los borran es porque eso que ellos están mostrando es falso, es fabricación. O sea, ahí sí, como si hiciéramos como Faraday, que hacemos lo mismo que ellos muestran, no nos da. Y hay videos donde inclusive algunos de ellos mismos muestran dónde es que esconden las pilitas dentro de los imanes y todo eso para que parezca real, ¿sí? Entonces, ahí donde está la trampita, pues que se necesita un movimiento, ¿sí? Se necesita que los imanes estén en movimiento y el movimiento hay que sacarlo de alguna parte, ¿sí? Entonces, de pronto ahí lo que hacen es como crear desinformación, ¿sí? Precisamente porque pues la gran mayoría del público pues no conoce la ley de Faraday, no conoce la ley de Ampere, pero sí la mayoría hemos jugado con imanes y nos parece como algo muy misterioso, ¿no? Que los imanes tengan esa fuerza magnética. Pero pues si nosotros miramos las ecuaciones de la ley de Ampere y de la ley de Faraday, pues ahí se evidencia que se necesita un movimiento. El imán solo no puede hacer ninguna transformación. Entonces ahí es donde está la cascarita, ¿sí? Ahí es donde está la cascarita de... Yo no he visto muchos videos, pero sí he escuchado que hay muchos y que constantemente los están borrando es porque es falso, es mentira. Pero casi siempre logran la manera de esconder mejor la pilita, que no se note, ¿sí? Una vez yo estaba viendo un video, ahí sí se notó, pero yo creo que es porque no lo hicieron tan bien hecho. Hacían como toda la demostración, cogían un imán, le enrollaban los cables y todo eso y conectaban un bombillo y el bombillo prendía. Pero en el video, inclusive uno se alcanzaba a notar de que había, dentro de ese enredijo de cables que hicieron, habían unos cables que venían de otro lado, ¿sí? O sea, por ahí era que realmente estaban alimentando el bombillo, pero querían era mostrar como que el imán era el que le daba la energía al bombillo. Y eso pues no es así, un imán quieto no lo hace. Eh, Inclusive creo que ayer vimos un video que explicaba lo de la corriente alterna, si ustedes recuerdan, y pues ahí se visualizaba que la corriente alterna pues requería del movimiento. Creo que fue en los videos que yo les envié, en los videos del lunes que yo les envié por el WhatsApp. Entonces ahí se logra ver eh, cómo es que se genera la electricidad. Entonces sí se genera con inducción electromagnética, que fue lo que descubrió Faraday, pero pues el movimiento hay que sacarlo de alguna parte, del agua o de la presión del viento o de alguna parte, ¿sí? Entonces, muy interesante el comentario y pues aprovecho para aclararlo, ¿no? Y pues con el transcurrir acá del curso, pues vamos a entender estos fenómenos muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, Giver, muchas gracias. Ahora preguntémosle a Andrés. Listo, profe. Listo, sí, 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 Ahora sí, muy claro, apropiado. que me han creado dudas. Sí, no, esos videos son espectaculares, uno queda con la boca abierta, pero pues ellos lo hacen es para eso, para recoger como muchas visualizaciones, pero a partir de un engaño, ¿sí? Pero entonces sí es donde uno no debe, como dicen por ahí, tragar entero, sino pues si uno fuera como Faraday, pues hacía el experimento y verificaba, pero pues como es tan difícil en nuestro medio uno conseguir casi como esos imanes de esa misma
Sí, Digamos, esa misma referencia, entonces uno puede terminar dudando si sí o no funciona. sí, sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Yo una vez en el colegio hice ese experimento, pues pidieron hacer un experimento y lo que hice fue cogí el principio que utilizan, la palanquita que utilizan las antiguas máquinas de coser, que es con el pie que uno le da impulso, Sí. y pues eso va a un círculo y pues va atado a un lado del círculo, entonces a lo que genera a lo que uno mueve solamente una palanquita hacia arriba, hacia abajo, eso genera una fuerza centrífuga, ¿no? Gira, y entonces Ah, ahí ok. estaba conectado a un, a un, A un a motor. un motorcito a la inversa y con un LED, y simplemente con oprimir la palanquita hacia arriba y hacia abajo, pues alumbraba el LED. Claro. Profe, ¿eso viene siendo como en forma de dinamo? Sí, sí, Un sí, generador, sí, un un generador, un generador. dinamo, claro, un generador, un dinamo, correcto. Sí, el principio es el mismo, es la inducción electromagnética. Entonces, si le introducimos corriente, eh, entonces interactúa con los imanes y produce movimiento. Pero si le introducimos movimiento, pues los imanes interactúan con los cables y van produciendo corrientes. Dentro, o sea, los campos magnéticos empiezan a impulsar a los electrones que están en los cables y se empieza a generar corrientes y voltajes. Sí, entonces eso es lo que se aprovecha en los generadores y en los dinamos y en los mismos motores, ¿no? Según en el sentido en el que viaje la corriente o el movimiento. Sí. Listo, Giver. Bien por su comentario. Y ahora preguntémosle a Andrés Tirado. Buenas noches, compañeros, profesor. Ujú. Eh, sí, definitivamente, pues son personas, o sea, muy inteligentes, o sea, tienen una dedicación y ¿cómo se dice eso? Eh, o sea, como, sí, se dedican como lo que tienen los chinos, los asiáticos, Mm, lo que no tenemos nosotros. ¿Cómo se dice eso? Se me olvidó esa palabra que Disciplina. esto, disciplinados. mm, En el caso de Faraday, pues o sea, fue muy disciplinado, él seguió, o sea, se trazó metas, me imagino yo, como les comentaba. Sí, y, y que, y pues así lo logró, o sea, no se desvió nunca de las cosas, de lo que tenía por delante, o sea, pese a me imagino yo, necesidades, dificultades, pues me imagino yo que es pobre, o sea, clase media o media baja, no sé, eh, pero siempre él quiso superarse. Entonces, ahí consiste todo en ser disciplinado y en nunca dejarse uno desmotivar por las personas, sino todo lo contrario, siempre uno creer en uno mismo, o sea, creer en sus capacidades y en sus cosas. En este caso, pues, él creía que pues al leer y al conocer y al alimentar su cerebro, me imagino, o sea, leyendo y eso, pues pudo lograr y pudo estar a donde está. Y interesante saber que lo logró toda o sea, por su dedicación y por su disciplina. bien. Listo, Andrés. Perfecto. Bueno, entonces aquí estoy repasando el video que les envié al WhatsApp. Por favor, véanlo. En el que aquí se explica dentro del funcionamiento del generador eléctrico, pues la inducción electromagnética, sí, el efecto que descubrió Faraday.
Entonces aquí se puede ver, visualizar y pues, entonces por ejemplo, aquí se ve de qué depende la fuerza electromotriz, ¿sí? Que es esta E de forma curiosa, ¿no? Una E griega, digamos, epsilon. Entonces dice que es la derivada con respecto al tiempo del flujo, que es esta phi, esta letra acá del flujo magnético. El campo magnético lo representamos con la letra B mayúscula. Entonces, esta es la clave. La derivada con respecto al tiempo y fuera de eso con signo negativo, o sea, en dirección contraria, en dirección opuesta. ¿Sí? O sea, que un campo magnético que produce un flujo magnético, que es este phi de acá, quieto, no produce ninguna fuerza electromotriz, porque la derivada con respecto al tiempo implica es que tiene que variar, ¿sí? Tiene que variar. Entonces, una forma de variar es que él de alguna manera incremente y disminuya. O la otra forma en la que él puede variar es que esté en movimiento, ¿sí? En movimiento a lo largo del tiempo. Pero el quietico y con un solo valor estático, como lo podría ser un imán permanente, pues él no va a generar, o sea, lo que genera aquí es cero, ¿sí? Eso es clave entenderlo dentro de la inducción electromagnética, ¿sí? Y pues aquí se observa que para que se pueda generar una corriente eléctrica, el imán debe moverse para que el campo magnético, al interior de lo que decía también Diver, de los experimentos del solenoide, pues el solenoide es esto, una bobina recta, una bobina cilíndrica, ¿sí? Un cable enrollado así a lo largo, ¿sí? Entonces, para que se genere el efecto de la corriente eléctrica, entonces, aquí, por eso aquí también está dibujado un reloj, porque pues el tiempo tiene que transcurrir. Entonces, tiene que haber un movimiento del imán para que el campo magnético tenga esa derivada con respecto al tiempo. Y al tener esa derivada, esa variación, entonces ahí sí vamos a detectar fenómenos eléctricos detectables con un voltímetro o con un amperímetro inclusive, ¿sí? Entonces lo que nos muestran a veces por internet que con un imán quieto se pueden, por muy potente que sea el imán, que se puede generar electricidad, pues no es cierto, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces, les quiero también en este momento, pues, invitar a que si en la actividad, ya hablando de la actividad, en la actividad, ¿cuál es? 19, ¿no? La actividad 19, que son las tablas que resumen la historia y la trayectoria. ¿Listo? De la electricidad. Entonces, si tienen dudas, si tienen dificultades, pues que en este momento las planteen y la respuesta entonces la resolvemos aquí para que nos sirva para todos. ¿Listo? Porque ya a partir de mañana pues ya iniciaríamos lo que son las mesas redondas, ¿no? En las que vamos a socializar esas reseñas históricas. Entonces, cuéntenme.